Cuando queráis. ¿Empiezo? Sí. Bueno, hola a todos, buenas tardes. Yo soy Rebeca Gualberto, soy la secretaria académica del Departamento de Estudios Ingleses aquí en la Facultad de Filología. Bueno, quiero comenzar, voy a ser muy breve en este acto de inauguración, dándoos la bienvenida a todos a la Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid. Me gustaría mucho agradecer la invitación al profesor José Manuel Correoso y también a la Sociedad Tolkien Española para poder participar en este acto de inauguración. Como os comentaba, yo soy secretaria académica del Departamento de Estudios Ingleses y estoy aquí en representación del director de nuestro departamento, el profesor Eusebio de Lorenzo, que no ha podido estar por unos motivos personales, y de la decana de nuestra facultad, la profesora Isabel Durán, que no ha podido estar por motivo de agenda. Y en su nombre y en el mío, también el de todo el Departamento de Estudios Ingleses, me gustaría daros la bienvenida a estas jornadas y también mostrar nuestro agradecimiento por haber escogido la Facultad de Filología para la celebración de este evento. Muchas gracias a José Manuel Correoso por su labor de organización y por su trabajo incansable realmente por mantener siempre viva y dinámica la actividad académica, investigadora y divulgadora de nuestro departamento, especialmente en el ámbito pues, de la literatura comparada y sus ámbitos de especialidad. Para nosotros, para la Facultad de Filología y para el Departamento de Estudios Ingleses, es todo un honor, de verdad es un honor y es un placer albergar estas jornadas y poder contar entre nosotros durante este par de días, ¿no? con vosotros, los miembros de la Sociedad Tolkien Española. He estado revisando el programa antes de preparar estas breves palabras y, bueno, estoy segura de que van a ser 2 días de comunicaciones y de debates muy enriquecedores y apasionantes en torno a la figura de un escritor eminente, pero también de un artista, un lingüista y un profesor. Por esto no se me ocurre mejor lugar para celebrar a este icónico escritor, uno de los más importantes en el ámbito de la literatura fantástica de todos los tiempos, 50 años después de su muerte, que esta Facultad de las Lenguas y de sus Literaturas. Desde el Departamento de Estudios Ingleses, desde la Facultad de Filología, damos entonces por inauguradas estas jornadas Tolkien 50 años después y os deseamos unos días de un muy fructífero intercambio literario, cultural y nos ponemos también a vuestro servicio, claro, durante vuestra estancia en esta casa, en la que, como digo, sois todos y todas muy bienvenidos. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo voy a reiterar esa bienvenida a las personas de la sala y a los que nos estén viendo por Twitch. Mi nombre es Esther Cuenca, soy presidenta de Bolsón Cerrado, delegación madrileña de la Sociedad Tolkien Española, una de las 3 que hay, y es para mí un auténtico placer estar hoy aquí. Antes de nada, quiero agradecer a la Universidad Complutense de Madrid y a la decana de la Facultad de Filología, la profesora Isabel Durán Jiménez Rico, su inestimable colaboración para el desarrollo de estas jornadas académicas sobre Tolkien. Muchas gracias a la secretaria académica, Rebeca Gualberto, que nos acompaña en representación de la universidad, y quiero agradecer especialmente al profesor José Manuel Correoso Ródenas, presidente del comité organizador, su predisposición y ayuda para hacer realidad estas conferencias. Sin él y sin el apoyo del Departamento de Estudios Ingleses de esta facultad, ninguna de nosotras estaríamos aquí. No puedo dejar de pasar la oportunidad de agradecer a mis compañeras y compañeros del equipo organizador, el doctor Ignacio Saavedra, doña María Fernández, doña Paula de Andrés y doña Bárbara García, el trabajo que han realizado para que nos encontremos ante esta inauguración. Estas jornadas son el resultado de una idea que se fraguó hace muchos años en la Sociedad Tolkien Española. La idea de dotar a Madrid de unas sesiones académicas para que estudiosos y aficionados a la obra del profesor pudiesen reunirse para disfrutar de charlas y conferencias del más alto nivel. Hace años que algo como esto era necesario en el ámbito académico español. Tolkien, un autor que, como ya se ha dicho, ha trascendido y traspasado todas las fronteras, no solo es importante en la cultura pop,
Es además uno de los mayores representantes de la literatura inglesa moderna y un filólogo excepcional. Y España no debe quedarse atrás con respecto a otros países en los que ya hay seminarios, ciclos de conferencias, publicaciones y tesis sobre la figura del profesor. Parece cosa del destino que la culminación de esto haya llegado cuando nos encontramos en el 50 aniversario del fallecimiento de J.R.R. Tolkien, y es por ello que estas primeras jornadas académicas llevan como hilo conductor Tolkien 50 años después. Pero es que además hemos querido ir más allá, no quedarnos con lo establecido, y por eso hablamos de esas nuevas perspectivas desde la Sociedad Tolkien Española. Durante estos días veréis pasar por aquí a doctores, doctoras, profesores y profesoras, investigadores y divulgadoras de la vida y obra del profesor, que han accedido a venir sin recibir nada a cambio, solo por amor a esta obra que ya se considera trascendental. Quiero mostrar una profunda gratitud a todos los ponentes que han accedido a formar parte de algo tan especial de forma desinteresada, porque nada de esto habría sido posible sin su colaboración. La Sociedad Tolkien Española es una asociación cultural cuyo objetivo es la promoción, la difusión y el estudio de la obra de J.R.R. Tolkien y que cuenta con representación en toda la península y parte del extranjero. Gracias a los socios y las socias, es gracias a los socios y a las socias que todas nuestras actividades se llevan a cabo, ya que todas estas personas son voluntarias en dichos trabajos. Quiero agradecer a la gente su colaboración para realizar todas estas actividades, en especial al órgano administrativo de la misma, representado en esta sala en la figura de Carlos Parra, el presidente de la Sociedad Tolkien Española. Por último, pero no menos importante, deseo dar las gracias a todas las personas que estáis asistiendo a estas jornadas, tanto de forma física como a través del medio online. El hecho de que hayáis venido desde todos los rincones de la península y que nos estéis viendo ahora mismo hace que todo haya merecido la pena y nos da fuerzas para querer seguir trabajando más en nuestra labor de promoción, difusión y estudio de la obra. No deseo alargarme más, sé que me he dejado ya bastantes cosas, pero bueno, me vais a perdonar y voy a ceder la palabra al profesor José Manuel Correoso, que gracias a él es por lo que estamos aquí. Muchas gracias. Muchas gracias por vuestras amables palabras. Bueno, por mi parte, solo resta reiterar la bienvenida a esa gran casa, a la Facultad de Filología de la Universidad Complutense. Como decía la secretaria académica del Departamento de Estudios Ingleses, la profesora Rebeca Gualberto, esta es la casa de las lenguas y de sus literaturas. Por lo tanto, es el lugar perfecto para honrar a Tolkien, a ese gran mago, a ese gran maestro de las lenguas y de la literatura que dio el siglo XX. Por lo tanto, cuando a principios de año Ignacio Saavedra me propuso embarcarnos en esta aventura, pues desde el principio estaba convencido de que estas jornadas debían celebrarse aquí y de que este debía ser el escenario para la conmemoración de este aniversario. Como decía la presidenta del capítulo madrileño de la Sociedad Tolkien Española, Esther Cuenca, estas jornadas eran un acto que venía siendo necesario. Y yo añadiría que me gustaría que sirvieran como punto de partida. Es decir, que a partir de esta conmemoración necesaria por la efeméride, que la revisitación académica de Tolkien en España no se detuviese aquí, sino que desde la Sociedad Tolkien se promoviesen congresos periódicos sobre la figura y la obra de este capital escritor. Ahí os lo dejo. Yo no soy experto en Tolkien, yo a Tolkien lo conozco de manera profana, pero sí que es algo que ya que hemos empezado el camino me gustaría que se siguiera. Y sin más dilación voy a concluir diciendo que, aparte de que estamos en el lugar perfecto para la conmemoración de Tolkien, hoy es uno de esos días perfectos para conmemorar a Tolkien. Me imagino que muchos de los asistentes en esta sala sabrán, el 21 de septiembre de 1937, 87 años atrás, se publicó The Hobbit en Londres. Por lo tanto, tampoco se me ocurre mejor día para comenzar con estas jornadas. Sin más que añadir, muchas gracias de nuevo y nada, podemos comenzar con las sesiones.
¿Se me oye? Está apagado, ¿no? Enciéndelo. En el botón del centro. ¿Ahora? Ahora. ¿Ahora? Sí. Ahora sí. Qué potencia de voz. Bueno, me parece impresionante que se esté empezando un congreso a la hora. Es algo inaudito. Bueno, pues vamos a comenzar esta reunión muy esperada con la ponencia de la doctora Leticia Cortina Latif. Ella es doctora en filosofía por la Universidad Pontificia de Comillas, es máster en arqueología por the University of Edinburgh y actualmente ejerce como investigadora independiente, divulgadora, profesora en talleres culturales y tutora en la Universidad Internacional de La Rioja. Entre sus publicaciones cabe citar Shadow Shrouds and Moonlight Veils, The Forest as an Existential Scene in Tolkien's Legendarium. Adelante, Leticia. Muchas gracias. ¿Se me escucha bien así? Vale, muy bien. Pues primero de todo, muy buenas tardes a todos. Quería empezar agradeciendo a los organizadores el trabajo que se han tomado en sacar adelante estas jornadas. También a los demás ponentes por sus interesantísimas contribuciones, porque el programa pinta muy bien, y también a todos los asistentes que están aquí, tanto de cuerpo presente como, bueno, pues ausente. 50 años no son muchos en el seno de la historia, lo que significa que todavía hay mucho pendiente de ser reflexionado en la obra de Tolkien. Sin embargo, 50 años no dejan de ser un hito y para pues, honrar la ocasión voy a hacer algo que se aparta bastante de lo que yo suelo hacer con la obra de Tolkien, que se funda en el reconocimiento de la autonomía significativa de la obra. Uy, ¿todo bien? Vale. Decía en el reconocimiento de que su obra está dotada como aspecto fundamental de la misma de una autonomía significativa. Hoy, por contra, voy a explicitar algo presente en su obra, bien, vale, algo presente en su obra, pero valiéndome también de referencias externas al corpus del legendario. Esto lo hago así. ¿No salta? No. Vale, un momentito que se no cargue salta, el... un segundito. No pasa nada. Me tengo que apoyar un poquito en el PowerPoint. Ya, es que está saliendo todo lo que no quiero que salga, ¿sabéis? Aquí. Como dices tú, cosas del directo, no pasa nada. Ahora sí. A ver. Lo había dejado antes preparado, Sí. pero ahora sí, compartir. Listo. Ahora lo veis. Perfecto. Decía que esto lo hago así por claridad didáctica, para facilitar la comprensión de lo que es un modelo de articulación de la realidad que tiene una eficacia profundísima en el conjunto del pensamiento de Tolkien, pero que es muy ajeno a la comprensión moderna y posmoderna de la realidad, que nos es más natural a nosotros. Esto es una comprensión lineal, analítico, sintética y disgregadora. Mi afirmación es la siguiente, que en la obra de Tolkien, la imagen más perfecta de la existencia, esto es de la realidad, de la vida y del mundo, la constituye la de la vida del árbol. Esto, simplificándolo mucho, lo sostengo sobre dos fundamentos, que el todo es más que la suma de las partes y que hay una dimensión principal de la realidad a la que solo accedemos cuando la consideramos en su dinamismo, ya sea interno, su teleología, su orden intrínseco, su impulso propio, su causa final, como externo, su relacionalidad y su ser con y para otros, y también por otros, claro. Derivo estos fundamentos del pensamiento científico de Goethe, que tal vez sea una parte menos conocida de este autor. Y lo hago así porque, pese a que no he encontrado ningún estudio que relacione explícita y profundamente a estos dos autores, ni tampoco menciones directas de Tolkien, pero eso tampoco es raro,
Por un lado, se puede justificar la influencia de su pensamiento a través de Owen Barfield, quien sí trabaja directamente a Goethe y además es un destacado entusiasta de Steiner. Pero por otro, encuentro que hay una serie de paralelos que permiten defender una influencia directa de la teoría de la naturaleza de Goethe en la reflexión de Tolkien, en particular el texto de las Metamorfosis. En cualquier caso, lo que voy a presentar aquí es un subrayado en el seno de una larga investigación que espero poder publicar pronto, titulada, como se indica en la presentación, Portadores de luz, la mitología de lo luminoso en el Legendarium de Tolkien. Lo que busco aquí, hoy, de acuerdo al título de mi ponencia, El árbol en la hoja, todo y totalidad en el pensamiento de Tolkien, es clarificar la noción de todo que opera en el pensamiento del autor. Se trata de una dimensión clave que se plasma con enorme plasticidad y creciente coherencia y hondura en el desarrollo histórico y biográfico de su obra, mostrando además cambios significativos a lo largo del tiempo. Es más, entiendo que es un elemento constitutivo de la cosmología de su Legendarium. Encuentro además que es una dimensión de su pensamiento que ha pasado extrañamente desapercibida. Y esto está detrás de algunas interpretaciones torcidas de su obra y, curiosamente, también de errores de su traducción de la traducción de la obra de Tolkien al español. Yo digo la de toda la vida, la nueva todavía no la he revisado en detalle, no me voy a meter en ese jardín. Pero bueno, vamos allá. El pensamiento moderno tiende a pensar de forma artificialmente cuantitativa, a reducir la realidad a lo que se ha dado en llamar cualidades primarias. Por ejemplo, para explicar esto un poquito, sobre todo los límites de esto, un ejercicio que hago yo con mis alumnos es preguntarles: si corto una tarta por la mitad, ¿qué tengo? Eso es, una tarta partida por la mitad o 2 medias tartas. Ahora, si parto una tiza por la mitad, ¿qué tengo? Perfecto, 2 tizas. No 2 medias tizas, 2 tizas. Ahora, si parto un perro por la mitad, ¿qué tengo? Tengo un cadáver. No tengo medio perro, no tengo 2 trozos de perro. Y ahora, si abstraigo un conjunto de notas de una pieza musical, pues puedo tener notas aisladas, puedo tener ruido. Si tengo suerte y justo he cogido un acorde, pues tengo un acorde. Pero esto ya nos está dando la pista de que este sistema de cualidades primarias pues no recoge realmente la objetividad en lo real. De hecho, yo puedo restaurar la pieza musical si llego a conocerla entera. Si yo a vosotros os hago ta, 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 la habéis oído entera, solo con este trozo la habéis oído entera. Aunque desde ese trozo, desde este todo lo tenéis. Pero ni puedo volver a unir a la tarta, aunque la sigo teniendo entera, ni puedo juntar la tiza, pero sobre todo no puedo devolverle la vida al perro. Eso es un cambio de tipo cualitativo, es otro nivel. Entonces, esto es importante, porque esta distinción está operando en el pensamiento de Tolkien. Nos sonará esta cita que sale aquí. Aquí vemos esta distinción en acción. La clave de la diferencia es que el todo no se está constituyendo por la suma o acumulación de las partes, sino que está presente en cada una de ellas en una relación recíproca. Pues, por un lado, no hay parte que en tanto que tal pueda existir con independencia del todo al que refiere. Por otro, el todo emerge de forma más plena, clara y completa a través de la totalidad, es decir, de todas sus partes. Pero no porque sea su producto, sino porque es inmanente a las mismas. El todo se manifiesta a través de las partes y éstas dependen del emerger del todo para ser significativas. Por eso no podemos decir que el todo sea una suerte de superparte que domine las menores. De hecho, el reconocimiento de las partes como tales solo es posible una vez presentificado el todo, tornándose esta no en trozos, sino el lugar de esta presentificación. Este tarareo del cumpleaños feliz que he hecho es lo que ha hecho. Yo puedo reconocer una pata de una silla como tal solo en la medida en la que conozco la silla. Este emerger acontece en un proceso dual de movimiento expresivo de la realidad hacia fuera de sí, que es complementario con una remitencia o retorno a su origen o fundamento articulador. Esta mutua referencia es dinámica, activa y formativa, es decir, produce un aumento de la realidad que crece. La ruptura de la que habla aquí Gandalf es precisamente ese despliegue disociado de su repliegue. Se produce una expresión cromática desde el blanco, pero al romper la interrelación entre estos colores, aquello que da razón de su coherencia, se pierde la cualidad como expresión lumínica de estos colores. Se convierte en una especie de no luz que no clarifica la mirada, sino que la confunde. Este modelo establece un patrón que se repite fractalmente en todo el Legendarium, es decir, se actualiza a todos los niveles de realidad que representa. Por ello,
tenemos multitud, innumerables fragmentos en Tolkien manifestando los colores no como astillamientos o quiebra, sino como florecimiento de la luz en distintas facetas. Yo os pongo aquí 2 ejemplos especialmente obvios. Por un lado, los Silmarils, que brillan blancos pese a estar hechos compuestamente de luz coloreada, y luego pasa lo mismo con la piedra del arca. Ambas gemas están dotadas de una luminosidad intrínseca, pero en la medida en la que ésta está dotada de vida, expresa un ciclo de relación con lo otro de sí, esta recepción y entrega que he resaltado con negrita en el texto, que se manifiesta ampliativamente en colores y matices aún más maravillosos, aumentativo. Esto lo vemos también en la fase inicial de la confrontación entre Frodo y Ella la Araña, episodio que quiero resaltar en particular porque está mal traducido al español, invirtiendo el significado. Cuando vemos que Frodo blande la redoma, desata a su brillo, pero es solo cuando la luz se quiebra por la malicia de Ella la Araña que la ampliación cromática que se ha desplegado en la cueva es obligada a replegarse. En el texto en español, que la mayor parte habremos leído tal vez en un momento inicial, parece que pasa al revés, y esto es importante. El despliegue cromático parece que es causa de la quiebra. Y esto es un matiz, es un cambio respecto a la fase más inicial de la reflexión de Tolkien de esta dinámica que se había plasmado ya en el poema Mitopoeia. Antes habéis visto, además, que he subrayado ese desde lejos por el que Saruman sigue pareciendo el blanco. Esta percepción, dice Gandalf explícitamente en el texto, es falsa. Esto es así porque, según esta comprensión holística, la totalidad no es una visión de conjunto, a la que se accede tomando distancia. La experiencia de sentido o significado del todo se da entrando en él a través de las partes, habitándolo. Esto es exactamente lo que, por ejemplo, es presentado en el Ainulindale como ejemplo mitológico arquetípico de relación con la realidad. Los Ainur empiezan entendiendo solo la parte de la mente de Ilúvatar de la que proceden, pero al escucharse unos a otros, al entrar en relación, vincularse entre sí, van siendo capaces de acceder a una comprensión más profunda, a su mutua coherencia de aquello uno, Eru, que es a lo que su existencia misma refiere. Entonces, cuando esto se alcanza, Ilúvatar los llama en unión en torno a un tema, esto es, una ley interna, un sentido profundo de cohesión sobre la que se va a dar un despliegue, manifestado a través de innumerables melodías alternadas, entretejidas en armonía. Y entonces acontece un rebosar que colma el vacío y ya no hubo vacío. Hay otro crecimiento, otro despliegue. La totalidad de las partes, al operar de acuerdo al todo, va más allá de las partes mismas y se amplía. La contradicción con esto la encontramos con Melkor. Melkor va a buscar esta capacidad generativa fuera de la relación de armonía, tomando distancia, como quien quiere tener una visión de conjunto. Por eso se aleja, se separa de los demás, que es esto que dice el texto de pensamientos propios, que puede parecer positivo, pero en este contexto pues va por otro sitio. Pero en esta distancia no encuentra lo que busca. Lo que su comprensión alumbra es algo torcido, empobrecido, y la música que construye desde ahí es estridente, vana e infinitamente repetida. Yo siempre me lo imagino como un reggaetón. ¿De verdad? Te ponen heavy metal y tal. No, esto encaja mucho mejor con el patrón del reggaetón. Pero bueno, de acuerdo con el modelo holístico, hay aspectos del todo que solo pueden presentificarse y tomar nitidez entrando en las partes, anulando la distancia. Y de hecho, en su creciente intimidad con la música, los Ainur van descubriendo cómo ésta contiene cosas que no habían advertido y que incrementan la coherencia del conjunto. Un caso muy asequible a esto se nos ofrece en la presencia inadvertida de los Ents en la música y la visión, cosa que hasta que la historia interna de Arda no ha sido habitada hasta cierto punto, no se ha desplegado y crecido, no se vuelve inteligible. En De Aule y Yavanna, el texto dice que tras una exhortación de Yavanna, Manwë medita sobre la música y ese pensamiento crece y se despliega en él hasta alcanzar a su fuente primera, a Ilúvatar. Es decir, se desarrolla manifestando una coherencia activa y dinámica entre la fuente primera y su destino final, y permite así la manifestación de cosas nuevas y de sentidos distintos. Por eso se renueva para él la visión, se actualiza, revelando en lo que existe una mayor complejidad y maravilla. Y aquí vuelvo a subrayar un error de traducción que invierte el significado del texto. Aquí parece que al estar dentro del mundo, Manwë ha perdido claridad, ha perdido visión de conjunto, cuando lo que dice el texto de Tolkien es precisamente lo contrario, que es por estar dentro, que tiene una superior comprensión, una mayor claridad. La noción de crecimiento y despliegue es omnipresente en el Legendarium, así como las algo menos obvias referencias a este movimiento de retorno.
Es una noción dinámica en la que la realidad se multiplica y prolifera en riqueza, diversidad y maravilla, sin quebrarse o dislocarse respecto a su fuente, como le pasa al árbol y a sus partes, que se eleva y ahonda y extiende desde la semilla a la rama fructificada. El árbol visto a trozos es monstruoso, visto como un todo es un prodigio. Visto en mera cronología lineal es muerte y pérdida constante. Visto como realidad dinámica es pura fertilidad. El árbol es la imagen que para Tolkien recoge de forma más perfecta la profunda coherencia que subyace a la realidad toda, habitada y en su proceso de despliegue vivo. No es una inferencia mía esto, se da una coincidencia descriptiva constante entre la fenomenología del mundo y la vida orgánica del árbol en los textos de Tolkien. Y esto es importante. Es importante porque cuando uno emprende la tarea de ver qué han dicho los estudiosos de Tolkien sobre el valor del árbol en la obra, uno aprende muchísimo sobre el Yggdrasil, sobre los celtas, sobre el libro del Génesis, pero este aspecto concreto se queda siempre fuera. Para no demorarme hablando de los árboles del Legendarium, que habría mucho que decir, creo que es mucho más claro tomar como programa de interpretación del árbol el que Tolkien nos ofrece ya en Hoja de Nigel. Este es el relato. En este relato, el pintor Nigel, partiendo de una hoja, se ve impelido a pintar el árbol entero, whole, y termina enredado en la tarea inabarcable de plasmar el paisaje completo que se despliega desde ese árbol. Esto sucede porque Nigel descubre que la perfección que busca plasmar en la hoja, que es lo primero que se ha mostrado visionariamente a su imaginación, implica una infinidad de nuevas relaciones que, dice el texto, crecían unas de otras. De una hoja las hojas todas, y de estas el árbol con todas sus partes, y los pájaros que lo habitan. Del árbol el suelo en el que arraiga, y a través de este el bosque que lo alberga, etcétera, etcétera. Desde una hoja se despliega el mundo entero, por el que ésta, como tal, toma nitidez, por el que ésta existe, y cuanto mayor es este despliegue, mayor nitidez toma también el árbol mismo como el todo del que es parte. Este proceso de relaciones dinámicas muestra un paralelo muy claro con el modelo de Goethe en sus Metamorfosis, en el que el filósofo despliega la planta entera desde la hoja como su protoforma esencial, que se manifiesta en patrones diversos, determinados tanto por su impulso formativo como por su relación con otros fenómenos, pero que no rompen en su diversidad con la unidad manifiesta de su vida cambiante. Otro ejemplo de la vigencia en el tiempo de esta reflexión en la obra del autor la vemos en una carta de madurez fechada bastante después de Hoja de Nigel, en 1969, la carta 311, donde Tolkien reflexiona sobre el propósito de la vida y el valor de las cosas, reproduciendo este modelo holístico en la imagen de la planta como todo dinámico. Y esto es esencial aquí, porque yo no quiero demostrar una deuda de Tolkien con el pensamiento de Goethe, cuestión que personalmente me es indiferente, pues no contribuye por sí misma a iluminar la significación interna de la obra, sino que busco mostrar la efectividad de esta comprensión del todo, vivo y dinámico, así como defender que es clave para la comprensión de la cosmología del Legendarium. De hecho, en Hoja de Nigel, la formulación de completitud del árbol es de enorme interés, pues se dice que el árbol queda completo aunque no terminado. Finish, though not finished with. Se trata de una compleción que, pese a estar dotada de una suerte de autonomía, no desactiva su creatividad interna y es susceptible de seguir desplegándose y relacionándose. En esta apertura creativa se incide a través de la insistencia con la que el texto repite en esta parte que el árbol es algo vivo y está creciendo. Logrado esto, el pintor se encuentra con que la espacialidad se transforma y es capaz de entrar en la distancia sin que se convierta en meros alrededores. Y profundizando, Nigel emprende el camino hacia lo elevado, hacia las montañas. Así, la imagen del árbol no solo tiene una intensidad expresiva particular, sino que describe de forma óptima la vida de un mundo comprendido como vivo y en esta vitalidad dotado de propósito. El crecimiento de lo que vive no es solo hacia la coherencia consigo mismo, sino hacia el todo del que es parte. Esta coherencia se muestra para ser contemplada. Contemplación por la que acontece una forma particular de relación creativa. En la obra de Tolkien, el movimiento de las realidades en el tiempo, por tanto, no debe leerse como un recipiente cuyo contenido se va gastando, sino que vive y se amplía como el árbol desde la semilla. La repetición de ciertos patrones que se observa en la obra, la actualización en creciente especificidad de ciertos temas es perfectamente comparable al crecimiento de las partes del árbol, que cambian drásticamente, se extienden hacia lo distinto, hacia el no ser sí mismo, sin perder consistencia. De ahí que el árbol pueda ser considerado uno en la creciente multitud y aparente disparidad de sus expresiones.
Esto neutraliza la dispersión que interpretan los modelos que entienden este crecimiento como una emanación del ser hacia una nada con la que se va progresivamente entreverando. El árbol, como un todo, solo se hace posible a partir de una íntima coherencia interna de todos sus frentes creativos. Y esta coherencia en el Legendarium refiere en su unidad a aquel único ser que puede ser legítimamente llamado no el único, sino el uno. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Leticia. Vamos a esperar a las preguntas al final de la sesión, ¿de acuerdo? Vamos a ir de 3 en 3. ¿Alguien se encarga del agua oficialmente? Sí, está encima de la mesa. Sí, pero como yo he bebido por cambiar. Claro. Esta está sin tocar, ¿no? Esa está sin tocar. Muy bien. Pues adelante, Mónica. Bueno, muy buenas tardes. Preparo el cronómetro. Lo primero de todo, me gustaría decir que me siento muy honrada. Tengo que presentar. Sí, perdón. Dime. Bueno, bienvenida, Mónica. Mónica San Rodríguez es licenciada en Filología Inglesa por la Universidad Complutense de Madrid, es decir, aquí, con especialización en literatura británica. Su gran labor divulgativa de la obra de Tolkien le ha llevado a escribir artículos, impartir conferencias en eventos nacionales e internacionales y a realizar tareas de traducción para la editorial Minotauro, la editorial que publica Tolkien en España, como por ejemplo de últimas creo el calendario Tolkien del próximo año. Su trabajo más reciente fue nominado a los Tolkien Society Awards. Pues adelante, Mónica. Ahora sí. Gracias, María. Lo primero de todo, me gustaría decir que me siento muy honrada y me siento muy feliz por volver a mi alma mater, a la universidad y, de hecho, a la Facultad de Filología. Cuando yo estudiaba, esto era un descampado, esta facultad no existía, con lo cual ha sido un descubrimiento volver. En esta presentación, que está titulada I am not Aryan, la Tierra Media y la extrema derecha, os quiero hablar de una de las facetas de los estudios culturales, que es uno de mis campos de investigación ahora mismo. Personalmente, una de las cualidades que más me gusta y que más me llama la atención de la obra de Tolkien es su aplicabilidad, sobre todo cuando hablamos de la obra de Tolkien referida a la Tierra Media. Como Tolkien mismo explica de esta manera en el prefacio del Señor de los Anillos, prefiero la historia auténtica o inventada de variada aplicabilidad al pensamiento y la experiencia de los lectores. Pienso que muchos confunden aplicabilidad con alegoría, pero la primera reside en la libertad del lector y la otra en un intencionado dominio del autor. Del mismo modo en que Tolkien, por ejemplo, comenta en su ensayo sobre los cuentos de hadas, la experiencia del lector es dolorosamente particular, ya que el receptor del mensaje capta la idea general y fabrica en su mente esa idea íntima y personal de lo que es una silla, una mesa, un árbol. El lector también es agente en esta lectura y en esta interpretación. Los textos aplicables, como por ejemplo los cuentos de hadas, que tanto le gustaban a Tolkien, la mitología o su literatura sobre la Tierra Media, puede ser interpretada de muchas maneras y desde muchos prismas distintos. Puede estar más o menos próxima a la lectura de los semejantes del lector o de personas completamente ajenas a su experiencia, su cultura o sus vivencias, o incluso puede comulgar o no con las ideas que el propio autor ha manifestado, por ejemplo, en el caso de Tolkien, en sus cartas y en sus entrevistas. No por ello es menos importante hacerle caso y estudiarlo desde el punto de vista de los estudios culturales. No es menos legítimo en un plano abstracto de interpretación, dado que al crearse ese mismo texto se revistió de formas universales para poder ser interpretado de diferentes formas. Hace tiempo comencé a estudiar formas marginales, contraculturales, pertenecientes al glasnost o al outsider, de interpretar la obra de Tolkien de diferentes formas, y entre ellas se encuentra la apropiación de la que han hecho gala los movimientos de ultraderecha.
He tomado el título de esta presentación, de hecho lo he maquillado un poquito, de esta carta de Tolkien, la carta que es un borrador realmente. Él pretendía contestar a una editorial alemana que le había preguntado si él tenía, su ascendencia era aria. Además les gustaba mucho eso de que su apellido fuese alemán. Básicamente, estábamos en 1938, plena Alemania nazi, y realmente lo que querían saber era si tenía antepasados judíos. ¿Para qué? Para poder publicar El Hobbit o no. Entonces, Tolkien elaboró un borrador magnífico, maravilloso y muy filológico en el que podéis ver que habla de la naturaleza de la propia palabra aria. Dice que él no es gitano, indostaní, ninguno de sus antepasados lo eran, y al final les lanza la lanza, les dice que si lo que quieren es averiguar si tengo algún antepasado judío, temo decir que no sé si tengo algún antepasado de aquel dotado pueblo. Haré pues un repaso muy rápido y muy breve. En este caso voy a hablar solamente de 2 casos, porque no tenemos tiempo para más, pero os aseguro que hay muchísimos ejemplos, por ejemplo, en los países escandinavos y en Estados Unidos también. Tras la guerra de la Segunda Guerra Mundial y el final de la República de Saló, que no sé si conocéis la República de Saló, fue una época de dominancia al norte de Italia por parte de las tropas de la Wehrmacht, que se hicieron allí fuertes. De hecho, ya Mussolini le habían detenido y todo, pero bueno, ellos estuvieron allí desde septiembre del 43 hasta abril del 75. Digo, después de esta República de Saló, algunos de sus supervivientes ideológicos decidieron hacer un partido político parlamentario. Este partido político parlamentario se llamaba el Movimiento Social Italiano. En los años 90 en Italia hubo una crisis muy grande política y un colapso. Una razón muy grande para ello fue las investigaciones Tangentopoli, que fueron unas investigaciones sobre corrupción en la financiación de los partidos políticos. Esto, sumado al hecho de que esos herederos de la República de Saló pues iban falleciendo, iban desapareciendo, y además a la desaparición de ciertos partidos políticos, como puede ser el Partido Socialista Italiano o el Partido Comunista Italiano, que era un partido de corte stalinista, dio lugar a un cambio de rumbo en el movimiento social italiano. Hubo un fracaso electoral y lo que decidieron fue volverse más moderados, bajo la dirección de Franco Fini. Entonces se convirtieron en Alianza Nacional. Esta transición no fue tampoco muy amistosa, hubo gente que se resistió, pero bueno, Alianza Nacional tuvo tal éxito que se unieron a el llamado Polo de la Libertad. Fue uno de los 3 partidos de una coalición berlusconista, que eran ellos mismos, la Liga Nord y Forza Italia. También en ese momento abandonan el discurso radical anterior de estos partidos y el uso de la simbología nazi. De hecho, hay teóricos que dicen que el movimiento social italiano fue quien creó el tema de identificar la rueda solar con el fascismo. Más tarde, la segunda ministra más joven de Italia convierte a Alianza Nacional en un partido político que existe hoy en día, que son los Hermanos de Italia. ¿Cuál es su nombre? Giorgia Meloni, actual presidente del Consejo de Ministros. El día en que juró su cargo como ministra de la Juventud, en 2008, en unas entrevistas a la prensa, prometió que no sería corrompida por el anillo de poder. Y eso apareció en la revista Style. Tenéis ahí la primera plana de esta entrevista. Es la revista del Corriere della Sera. De ese mismo año veis que está encabezada de una foto de su despacho donde tenía una estatua de Gandalf. Ella decía que era su amuleto y que era uno de sus maestros, también ideólogos. Meloni había sido miembro del Frente de la Juventud, que eran las juventudes del movimiento social italiano, este primer partido que os he comentado. Además, con Alianza Nacional, ella había estado en la parte estudiantil de Alianza Nacional, que se llamaba Acción Estudiantil. Se define como cristiana, conservadora y defensora de Dios, la patria y la familia, y intenta suavizar su ideología posfascista, LGTBI, fobia y xenófoba, definiéndolo como de centro-derecha. Es algo que a lo mejor nos suena un poquito. A pesar de haber adoptado como logo la llama tricolor, que es un símbolo que nace también de la ideología fascista, es una llama que tiene los 3 colores de la bandera de Italia, intenta representar la ideología fascista saliendo de la tumba del propio Mussolini. En sus años en el Frente
de la juventud asistió al primer revival del Campo Hobbit. Los Campo Hobbit eran unos eventos que comenzaron en 1977, eran multidisciplinares, había charlas, conferencias, congresos, todo en torno a la obra de Tolkien. Intentaban permear ese mensaje fascista a la juventud. De hecho, ella llegó a cantar con un grupo de folk fascista llamado La Compañía del Anhelo en este Campo Hobbit al que ella asistió. También ellos habían elegido a las hobbits como símbolo y no, por ejemplo, a Aragorn, como os podríais imaginar, ¿no? Aquí hemos tenido el ejemplo de que durante la dictadura los ídolos que se elegían por parte del fascismo pues eran el Cid o Santiago. Intentaban ellos cambiar un poco el mensaje para calar más en la juventud diciendo no somos los fascistas de antes, somos otra cosa completamente diferente. Entonces ellos se identificaban con los hobbits, que los hobbits viven tranquilitos en su reino, aislados, rechazando a los extranjeros, ¿de acuerdo? Con un pensamiento conservador, ¿no? Que era lo que ellos querían transmitir. La propia Menoli habla de este cambio de discurso respecto al fascismo con estas palabras. Desde entonces ya no nos sentimos diferentes nunca más. Cuando Tolkien escribe a las raíces profundas no llega la escarcha, para nosotros el significado era evidente. Redescubrimos la posibilidad de imaginar un universo existencial como alternativa al de las mitologías que miraban hacia el pasado en nuestro espacio político. Meloni también se solía caracterizar como una elfa, con amigos suyos que tenían sobrenombres como Frodo o Hobbit y hacían actividades en centros culturales, todo intentando pues eso, permear el mensaje de su ideología a los más jóvenes. También participaba en un canal de IRC, que los más talluditos de aquí sabréis lo que es, de un canal de IRC llamado Undernet y su seudónimo era la dragoncita Kairi. ¿Vale? Hoy en día Meloni lo que ha hecho es esos campos Hobbit los ha transformado en congresos políticos y los ha bautizado con el nombre de Atreyu, que también os sonará a más de uno. Ella en este nombre ve reflejado un héroe anónimo y pequeño que lucha contra la nada y el nihilismo, que para ella la nada y el nihilismo son los movimientos de izquierda, por supuesto. ¿Qué extrae de la extrema derecha italiana de la obra de Tolkien? Según Umberto Croppi, que es miembro del movimiento social italiano, su visión de espiritualidad frente al materialismo, una visión metafísica de la vida contra las formas del mundo moderno. El hecho de que El Señor de los Anillos fuera prologado por un filósofo llamado Émile Zola, que era un filósofo que era muy respetado por el mundo de los ultraderechistas, también ayudó a que la gente se acercase a esta obra. De hecho, el prólogo de Émile Zola se mantiene hasta una fecha tan reciente como 2003. En ese prólogo, Tolkien dice que Zola dice que Tolkien es un ideólogo conservador, reaccionario, le alaba por sus supuestas posturas filosóficas y morales, dice que es un bastión de la antigüedad contra la modernidad y que es uno de los pocos escritores que reconocen la existencia de un bien y mal absolutos y celebra la victoria del primero sobre el segundo. Zola despreciaba en este prólogo tanto a la modernidad, a la que consideraba andrógina, erótica y preñada de confusión, como a sus adalides como Carl Jung. Según Generoso Simeone, que era ideólogo del Frente de la Juventud, ellos mismos se veían como habitantes de la mítica Tierra Media que también deben luchar contra dragones, orcos y otras criaturas. De nuevo, los dragones, los orcos y las otras criaturas son las ideologías de izquierda. Según Meloni, El Señor de los Anillos es su libro favorito, lo relee con asiduidad, de hecho hay muchas fotos suyas, incluso hoy en día, con El Señor de los Anillos en las manos. Comenta que aprendió de los enanos, los elfos y los hobbits el valor de su especificidad, siendo cada uno indispensable por el hecho de ser particular. Esto le ayuda a apoyar su discurso de hay que mantener la identidad de cada nación separada, hay que luchar contra la globalización. Y también ha afirmado recientemente Tolkien podría decir mejor que nosotros en qué creen los conservadores. Vamos a pasar ahora al caso británico. El caso británico es un caso delicado porque, claro, cuando hablamos de la ultraderecha en las Islas Británicas tenemos que tener en cuenta el pasado colonialista, xenófobo, la esclavitud y otros elementos que hacen que haya bastante presencia de la extrema derecha en Inglaterra. La diferencia con los italianos es que no solo se han apropiado del discurso, o sea, no solo se han apropiado de la obra de Tolkien, también se han querido apropiar de la figura del propio Tolkien. Esto último se produjo en una fecha tan reciente como 2002. En la revista Spearhead, que tenéis ahí una portada, de corte ultraderechista y conectada con el Frente Nacional o el Partido Nacional Británico,
Se publicó en 2002, un tal Stephen Goodson publicó un artículo llamado The Mythos of J.R.R. Tolkien, en el que afirmaba hallarse en posesión de 24 ejemplares publicados a lo largo de 20 años de la revista Candor. La revista Candor también era una revista de corte ultraderechista, heredera de otra revista llamada Truth, que era básicamente antijudía de una forma muy, muy agresiva. Él mismo dice que estos ejemplares pertenecían a Tolkien, que Tolkien había sido suscriptor de la revista Candor durante 20 años, que estos ejemplares los vendió la Tolkien Estate en los años 70 solo por 10 libras a su editor. ¿Quién era su editor? A.K. Chesterton, que era primo del escritor G.K. Chesterton, muy admirado por Tolkien y conocido por Tolkien. Luego, A.K. Chesterton murió y la secretaria le entregó estos ejemplares a este articulista, Stephen Goodson. Y en esos ejemplares, por lo visto, Tolkien había subrayado algunos pasajes, como por ejemplo, África no está poblada por europeos negros, sino que es un continente lleno de tribus que se hallan mental y moralmente en los albores de la historia. O cosas como: el autogobierno no implica la democracia. La hegemonía africana conducirá al suicidio de la comunidad blanca en el África Oriental y Central y a la ruina de las esperanzas africanas en el progreso sostenible. Incluso una web nacionalista irlandesa vio este artículo, se lo apropió, dijo que estas palabras eran del propio Tolkien y además añadieron una frase que decían que habían sacado de una carta que Tolkien le escribe a A.K. Chesterton, con el que jamás tuvo relaciones, en la que él afirmaba que Gollum estaba basado en un tacaño judío sudafricano con el que se topó en su juventud. Bien, no hay ninguna foto de estas revistas. La Tolkien Estate ha negado que haya tenido en sus manos ningún tipo de material, ni este ni nada parecido, que lo haya vendido en los años 70 y mucho menos por 10 libras. Esta persona no tiene un certificado de autenticidad ni un certificado de compra. No existe evidencia de la correspondencia entre Tolkien y A.K. Chesterton. Y, de hecho, esta afirmación tan valiente de los irlandeses no se sostiene. O sea, Tolkien estuvo en Sudáfrica hasta los 3 años. Tenía que haber sido muy precoz para, antes de los 3 años, conocer a un judío miserable y luego llevárselo al personaje de Gollum, ¿no? Actualmente, la ultraderecha británica sigue usando a Tolkien. En invierno de 2003, en la revista Heritage and Destiny, que tenéis ahí la portada, que está afiliada al Partido Nacional, apareció un artículo de Paul Convent titulado Tolkien Ringbearer for Racial Nationalism. En dicho artículo se afirma que la ultraderecha se siente atraída por la obra de Tolkien porque, atención, apela directamente a nuestra alma racial. Su libro nos transporta fuera de esta era corrupta y nauseabunda y nos recuerda un tiempo en el que el honor, la camaradería y un espíritu belicoso inflamaba los corazones de nuestros ancestros. A lo largo de sus secciones temáticas, que son 4, tituladas Identidad racial, El ethos guerrero, Nobleza verdadera o Amor por la naturaleza, se afirman cosas tales como: los rojirrim, rubios y de ojos azules, son una nación fiera y noble que se apuesta para la batalla como lo hicieran nuestros ancestros germánicos. Los numeroreanos, favorecidos por los dioses, tienen mucho en común con la Roma antigua. Mantienen a raya las fuerzas del mal y los seres leales, sean estos hombres, elfos y enanos, viven mayormente bajo su protección. Me parece que no ha leído el Silmarillion. Tolkien equipara el mestizaje con la maldad y el caos, porque dice que todos los personajes malignos de Tolkien son mestizos, mezclados y negros. Eso sí, enfrentados ante el caso de Beren y Lúthien, que es un caso de mestizaje, dicen que eso no importa, que si coges lo mejor de cada raza y lo mezclas, eso está bien. Es un mestizaje bueno. Alaba a los gondorianos, de los que escribe: en años intermedios han actuado frecuentemente como amortiguadores contra la expansión racial de extranjeros del sur y el este. Son por eso parecidos a los godos, quienes continuamente luchaban contra los moros, no, la palabra no es mía, tras la caída de Roma. También equipara la resistencia ante la Puerta Negra, del final de la novela, a la batalla de las Termópilas, como los espartanos resistieron valientemente en la batalla de las Termópilas, o incluso la resistencia en el fuerte estadounidense del Álamo. Finalmente, en la parte final del artículo, el autor habla sobre Tolkien y la política.
¿Qué pasa? Que Tolkien había escrito muchas cosas sobre política y había escrito esto que hemos visto de los judíos al principio. Entonces él llama a Tolkien un naif en temas de política, que estaba manipulado por el establishment y que realmente las cosas que él dice las dice porque básicamente el gobierno le ha comido el coco. Pero si lees la obra de Tolkien te vas a dar cuenta de verdad de cuáles eran sus opiniones políticas, ¿no? Aquello del noble espíritu nórdico que se lee en sus páginas deja entrever que realmente Tolkien pensaba como él, ¿no? Es decir, no hay que leerlo a él, hay que leer lo que dice este articulista, ¿de acuerdo? Mejor que mejor. Por poner otro ejemplo, el Partido Nacional Británico repartió octavillas propagandísticas en el estreno del Retorno del Rey con la cita de la película de Peter Jackson, Stand Men of the West, como lema. Titularon también de este modo una publicación en su revista Identity en la que se hacían eco de unas declaraciones del actor John Rhys Davies para la revista US Weekly. Aprovecharon dichas declaraciones para lanzar soflamas racistas, xenófobas e islamófobas, mientras se victimizaban a sí mismos, identificándose con un Éomer expulsado de Rohan por poner las verdades sobre la mesa. A principios de este mismo año, para que os deis cuenta que no solamente ocurre en los movimientos de ultraderecha, el programa antiterrorista del gobierno británico, que se llama Prevent, que fue fundado en 2019 para, según dicen ellos, proteger a personas vulnerables de ser arrastradas hacia el terrorismo, publicó su lista anual de obras literarias que podrían radicalizar a los lectores. Entre ellas se encontraba, por supuesto, El Señor de los Anillos. Junto a obras tales como 1984 de George Orwell, también otras obras de Aldous Huxley, por ejemplo, o de C.S. Lewis incluso. Así que, asistentes, lean con precaución. Como comenté al principio, hay más fenómenos que estudiar respecto a la... Uy, me he ido mucho. Como comenté al principio, hay más fenómenos que estudiar respecto a la apropiación de Tolkien por parte de la ultraderecha, como por ejemplo los casos, como he dicho, de países escandinavos y de Alemania o Estados Unidos. En España los intentos han sido más bien torpes y me permitiréis la licencia, pero yo me alegro mucho de esto. Para las personas interesadas en la obra y en la vida de Tolkien quedan claras al leer sus cartas las opiniones del escritor sobre el totalitarismo, las teorías racialistas, la sociedad y conceptos como la solidaridad, la caridad, la esperanza y la paz. La obra de Tolkien es aplicable y el conocimiento de Tolkien es muy deseable. Afortunadamente, gracias a entidades como nuestra Sociedad Tolkien Española, que organiza este evento a través de una de sus delegaciones madrileñas, el Esmial de Bolsón Cerrado, se celebran eventos como este, en el que aprender, enseñar y dialogar sobre el profesor y sus escritos. Si queréis más bibliografía para ampliar conocimientos, leyendo ese QR de la pantalla, podéis ir a la bibliografía que he publicado en mi página web, que va también con enlaces y que incluye, de hecho, un ensayo interesantísimo que se llama Tolkien y la Guerra Civil Española, escrita por nuestro compañero José Manuel Fernández. Muchas gracias. Muy bien, vamos fenomenal de tiempo. La verdad es que esto es un lujazo, lo bien que lo están haciendo todas nuestras ponentes. Bueno, pues vamos a terminar esta primera sesión con la intervención de doña Patricia Millán. Ella es estudiante de Filología Inglesa, agente de viajes, estudiosa del periodo victoriano y del siglo XIX en general, de William Morris en particular, y entusiasta de la cocina y sus implicaciones socioculturales. Ha publicado artículos sobre Tolkien y cocina en la revista Estel, que publica la Sociedad Tolkien Española, y a menudo imparte charlas en diferentes eventos culturales. Hola. Hola. Bien. ¿Qué hago yo aquí, Dios mío?
Pues os vengo a hablar de dos escritores que en realidad no tienen nada que ver. O sea, es... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde le doy? Perdón. Ah, sí, darle. No, a ver. Pon el ratón encima. Ah, el ratón. Al botón de siguiente, la flechita. Esto. Mi torpeza es admirable. Aquí tenemos a Tolkien y Brooke. El PowerPoint me los ha cambiado de orden, por supuesto. Perdón, a la derecha tenéis a Brooke. Sabemos quién es Tolkien. Ya, sabemos. Fácil. Y efectivamente, diametrically opposed. Not foes, pero casi. Os podéis reír de mis chistes malos. Gracias. El primero, Brooke, es el primero que nació un poquito antes que Tolkien, pero más o menos se encontraría en su mismo grupo generacional. Los dos son chicos de familia de solid middle class, los dos fueron a universidades de prestigio, los dos escribieron y los dos estuvieron en la Primera Guerra Mundial. Eso es todo lo que tienen en común. Esto es lo que tienen no común, en lo que discrepan. Mientras que Tolkien fue a Oxford, Brooke consiguió plaza en Cambridge. Además, Tolkien estudió en un colegio católico, lo sabemos todos, después de haber perdido a sus padres. Brooke fue a Rugby, que es uno de los colegios más elitistas de Inglaterra, porque su padre era director de rugby. Tolkien es, aunque su obra poética es muy buena, sobre todo es novelista de fantasía. Brooke escribió poemas bastante malos, pero ha pasado la historia por ellos. Y mientras que Tolkien realmente sí que tiene una ambigüedad política, ya hemos visto que lo mismo la derecha se quiere apropiar de sus ideas, pero él en realidad tenía un pensamiento, vamos a decir, cristiano y humanista. Brooke, al contrario, era muy, muy político. Era presidente de los Fabianos. Los Fabianos era una especie de club dentro del Partido Laborista inglés, inspirado por, entre otras personas, William Morris. Todavía siguen funcionando, escriben artículos y hacen reuniones y parecidos hacen campamentos y forman parte de escuelas y cosas así. Brooke fue muy influyente, estaba en camino de ser más que un escritor, un político influyente en Inglaterra. Entre sus fans estaba Churchill, que os sonará. Y era una persona, a pesar de ser de izquierdas, era curiosamente muy militarista. Él ha pasado a la historia por sus poemas sobre la Primera Guerra Mundial, sobre cómo se alistó rápidamente, mientras que Tolkien, que sí vivió lo peor de la Primera Guerra Mundial, aunque se habla mucho de los héroes y las batallas de Tolkien, en realidad Tolkien odia la guerra. Y queda bastante patente en muchas de las frases que conocemos. Más cosas. Tolkien era medievalista y además era una persona que se define como conservador. Odiaba el progreso, llegaba a decir que ni siquiera le gustaban las comidas congeladas, que me parece muy antiguo, pobre hombre. Y mientras tanto, Brooke estaba integrado dentro del grupo de los poetas modernistas y era una persona terriblemente moderna para los estándares de la época, porque despreciaba, como sus amigos Strachey y Virginia Woolf, despreciaba bastante la época victoriana. Más diferencias. Pues en la época de Cambridge,
formaba parte del grupo de los apóstoles. Los apóstoles eran un grupo de niños pijos. Por ejemplo, Wilde había estado también en este grupo, que se las daban destetas. Entonces salían de noche y escribían poemas malos. Y eran muy divinos por la vida. De hecho, como habéis visto, una de las cosas que más famoso hizo a Brooke era que era muy guapo. Le consideraban el hombre más guapo de Inglaterra de la época. A diferencia también de Tolkien, que tuvo una vida amorosa muy encarrilada, se enamoró, se casó, tuvo hijos. La vida amorosa de Brooke, como la del grupo de Bloomsbury, en general era bastante desastrosa. El pobre tuvo líos con unos y con otras. En la universidad dicen que se enamoró de varios chicos. Luego tuvo un desengaño amoroso con una chica que se llama K. Cox y con una hija de un fabiano muy importante de Sydney. Y entonces se largó de Gap Year, como tenía dinero, a diferencia de la familia de Tolkien, que no tenía tantos medios, se dio la vuelta al mundo, le dio un ataque de Dios mío y se fue de vuelta al mundo 2 años. Llegó a Inglaterra de nuevo en el año 14 e inmediatamente se alistó para la Primera Guerra Mundial. Lo gracioso es que fue enchufado en el almirantazgo por poeta y por conexiones políticas, pero no llegó a Galípoli. Sabéis que Galípoli es una de las batallas más importantes de la Primera Guerra Mundial, que murió hasta el apuntador, pero él se murió antes. No llegó a los Dardanelos. Con la misma suerte de Byron, cascó antes. Le picó un mosquito en Egipto, no es broma, le dio una septicemia y se quedó frito. Con 27 años. Y esta es la maravillosa carrera de una persona que estaba llamado seguramente a haber sido primer ministro o algún ministro importante. De hecho, es una de las cosas que decía Virginia Woolf, que hubiera sido un primer ministro laborista. No saben si laborista o conservador, porque a pesar de ser fabiano, antes de irse de vuelta al mundo, ya había discutido con los fabianos, estaba todo el día peleando con Virginia Woolf porque no consideraba que el voto femenino fuera algo interesante. Todo bien, todo bien. Era un señor todo bien. Ah, no, me he adelantado. La mayor comparativa, voy a ver. En este caso sería cómo ve cada uno la guerra. Ya hemos visto que nuestro querido Brooke no llegó, se quedó antes, pero Tolkien sí que vivió lo peor de la Primera Guerra Mundial. Vivió el Somme. Entonces, hay en una de las cartas de Tolkien, él habla de cómo en el 18 solamente uno de sus amigos estaba vivo después de la guerra. Y utiliza la frase now often forgotten that to be caught in jail by 1940. Curiosamente, el ser arrastrado en la juventud es una frase que también utiliza Brooke en su poema más famoso, que es El soldado. Pero la forma en la que lo utiliza Brooke es gracias a Dios que nos ha encontrado en esta hora y arrastrados en nuestra juventud nos ha despertado de nuestro sueño y ha hecho nuestra mano firme, nuestro ojo claro y nuestro poder afilado para saltar como nadadores y librarnos de este mundo que se está convirtiendo en viejo, frío y agotado. Es decir, mientras que Tolkien, que sí que vivió la guerra, la detesta, nuestro pequeño Brooke la ve como algo heroico, quizás porque no tuvo que vivirla. Esto nos lleva
al siguiente punto. Mallory, Morris y Tennyson son probablemente los 3 escritores artúricos más reconocibles. Y estos 3 escritores influyeron de diferentes maneras tanto en Tolkien como en Brooke. Mallory, para los que no lo conozcan, es la persona que, mientras que estaba en la cárcel por bandidaje, violaciones y luego intentar asesinar al duque de Buckingham, hizo una refundición de todo lo artúrico que había hasta el momento y creó La muerte de Arturo. Es un tocho así, muy apañado. No tuvo una vida muy caballerosa, la verdad, ya habéis visto, acabó en la cárcel. Estuvo en la Guerra de las Rosas, pero él fue un caballero, a pesar de todo. Y bueno, lo podemos considerar el padre de lo artúrico. A Tolkien no le hacía mucha gracia Mallory. Como a Lewis, que también habla del tema, lamenta mucho que en las obras medievales inglesas haya más referencias a la literatura grecolatina que a las raíces celtas o sajonas de la literatura inglesa. En la edición de Fall of Arthur de Christopher Tolkien, la edición es de Christopher Tolkien, lo escribió Tolkien padre, whatever. Lo llama romántico. ¿Qué? He dicho Tolkien padre. Lo llama romántico. Bueno, el término romántico que utiliza es más despectivo que descriptivo. Pero bueno, en cuanto a la influencia de Mallory en Brooke, no hay una influencia directa en su escritura porque la obra de Brooke es muy cortita. Se murió con 27 años. Sin embargo, es bastante interesante que cuando le dio la crisis de ansiedad esa que lo mandó a dar la vuelta al mundo, una de las cosas que hizo es, mientras que estaba en la cama, se leyó todo el Mallory. Es un trago, ¿eh? Yo lo digo. Como es un inglés clásico, es lo clásico inglés, la leyenda de Arturo es la leyenda más grande de los ingleses, pero lo gracioso es que es galesa, con aportaciones francesas y alemanas, sobre todo en la parte más importante, que es lo que se conoce como el ciclo del Rial. Así que yo me imagino a Tolkien diciendo, es que no podemos tener nada bonito, todo es de alguien. El siguiente de nuestra... Mira, son estos tan majos. El siguiente de nuestros artúricos... ¿Eh? Bueno, no. Y barbudos. Y barbudos, sí, la verdad es que son todos barbudos. El siguiente de nuestros arturianos clásicos sería Tennyson. Tennyson es un poeta del siglo XIX, es victoriano, fue poeta laureado, fue tremendamente popular y es tremendamente cursi. Y, bueno, más que cursi, sentimental. A mí me gusta. A mí también me gusta. Me gusta mucho, pero sigue siendo muy sentimental. El grupo de los georgianos, que es los poetas de la época de Jorge ¿cuál? ¿Sexto? ¿Quinto? Jorge V. Me lo podía haber apuntado, pero no lo he hecho. Es a los poetas que pertenece Brooke, exactamente justo después de Eduardo VII. Este es Jorge, el nieto de Victoria. Uno de los libros más famosos del grupo de Bloomsbury es precisamente en contra de los victorianos. Se llama Eminentes Victorianos y es un destrozo de, entre otros, Tennyson. Sin embargo, lo que estábamos hablando de que Brooke era un poeta súper moderno y que estaba enclavado en el grupo modernista, en realidad no lo es. Él se burlaba de Tennyson en la universidad, hacía chistes sobre él, hay poemas en los que le parodia. Sin embargo, la obra de Brooke
para nada es vanguardista, mientras que es contemporáneo de Eliot, y Eliot es modernista de verdad y muy contemporáneo. En realidad, Brooke es un pastoril. Otro de sus poemas más famosos, aparte de The Soldier, es The Old Vicarage Grantchester, en el que habla de un mundo rural muy parecido a la comarca, en el que además se dedica uno a estudiar cosas como Tennyson, al que se supone que despreciaban. Hay detalles muy tennysonianos en otros poemas menores, como Ante Aram, con lo cual realmente no sabemos muy bien a dónde hubiera llegado Brooke con estos mimbres. Otro de los poemas famosos de... ¿Qué pasa? Otro de los poemas famosos de Tennyson, que a lo mejor este sí os suena más, es La carga de la brigada ligera. La carga de la brigada ligera, volvemos a hablar de poetas que idealizan la guerra sin haber estado en ella. Se contrapone muy bien con la carga de los Rohirrim, por ejemplo, mientras que la carga de la brigada ligera habla del sacrificio heroico de una gente que no eres tú. En la carga de los Rohirrim está presentada desde la primera persona. Sin embargo, para mí, la carga de la brigada ligera no es la parte más importante de Tennyson, sino los idilios del rey, que es otra reinterpretación de los mitos artúricos, más pensado para el ambiente victoriano. De hecho, aunque nos creamos que los victorianos eran una gente que idolatraba el pasado, en realidad no es así. Generalmente les interesaba mucho más el progreso, las ciencias y lo novedoso que mirar la vista a la Edad Media. Entonces, los idilios del rey no tuvieron mucho éxito, salvo en un grupo muy pequeño, como por ejemplo el siguiente, que es Morris, que es nuestro tercer invitado. Morris, sin embargo, sí que influyó muchísimo en Tolkien. Tolkien habla en sus cartas de que él pretendía hacer las mismas cosas que había hecho Morris con la literatura anglosajona, en lugar de con la literatura nórdica. Morris fue a Islandia y se trajo un montón de edas para publicar en inglés. Morris, además, que no paraba. Morris, además de ser escritor, fue pintor, fue impresor, fue diseñador, fue arquitecto, fundó una firma de tejidos y papel pintado que todavía existe, se llama Morris & Company, y además fue fabiano y fue uno de los fundadores de uno de los partidos socialistas ingleses. Con esto sí que influyó a nuestro amigo Brooke. De hecho, el grupo de Brooke, dentro de los fabianos, se les conocía como los neopaganos. No porque adoraran una cabra, sino porque, como hizo Morris y otro socialista utópico de la época, que se llamaba Carpenter, rechazaban los presupuestos de sus padres, por ejemplo, de Sydney, que buscaban una sociedad mucho más capitalista dentro aunque fuera más igualitaria, y se dedicaron a buscar una vida más sencilla, como la que pretendía Morris con todas sus historias utópicas de News from Nowhere y otros libros. Se dedicaban a ir por ahí en camiseta y iban con chanclas, literalmente iban con sandalias, para buscar la sencillez de la vida. Se hicieron fuertes en el colegio de Bedales, que es un colegio también bastante pijo, pero todo lo contrario de los colegios elitistas de la época, porque permitían que entraran niñas y niños
y tenían un acercamiento a la educación casi más de Montessori. Hacían muchas excursiones, daban mucha importancia al art and craft, un poco lo que había comentado Morris y lo que pretendía Morris. A Tolkien le influyó mucho más en la parte de la literatura. Aunque los hobbits tengan un poco esa historia morrisiana de la vida casi autárquica en una comunidad muy rural donde los artesanos y los jardineros son muy apreciados, en realidad Tolkien se inspiró muchísimo en la literatura de Morris. Se cuenta que cuando ganó el premio Skid en 1914 se compró bastantes libros de Morris, incluyendo la saga de los Volsungos y la Casa de los Boffins. ¿Y todo esto qué tiene que ver con lo arturiano? Pues poco. No. Ya lo habéis visto. Realmente estos tres escritores de diferentes maneras han influido en tanto el Tolkien como en Brooke, a pesar de que sean escritores tan diferentes, que hayan tenido una vida tan diferente. ¿Y por qué el Grial? Hemos hablado de que la parte más importante de los ciclos artúricos es el Grial. Es lo único que importa, a fin de cuentas. En el mito artúrico, el Grial es la gran meta, no solamente es un objeto luminoso. Para Tolkien joven, la gran meta era restablecer la cordura, la limpieza y el amor por la verdad, por la belleza real y auténtica en todos los corazones. ¿Me quedan 4 minutos? Vale. Y dejar el mundo mejor de como lo hemos encontrado. Esto, casualmente, es la meta de Morris con sus escritos. Para Brooke, su meta escrita en The Soldier era enriquecer la tierra con su ser inglés en una muerte épica. Pero a pesar de todo, lo único que anhelaban ambos era su pequeña Inglaterra. Ya, termino. Pues nada, muchísimas gracias Patricia Millán por esta formidable conferencia. Vamos ahora a tener el debate, así que si pueden acercarse a las dos ponentes, por favor, para que hablemos de lo que haya que hablar. Esta bolsa, por cierto, ¿es de alguien? ¿Qué he hecho? Aquí ¿Qué he tocado? rondando. Trae. ¿Nadie? Vale. No lo sé, pero ya lo averiguaremos. Aquí. No sé cómo haremos con los micrófonos. ¿Esto funciona? Y no podemos compartir. Yo, sí, Mónica, ¿tienes qué? Y el del fondo, si le pulsas, Mónica, Ya está. No. pues si quieres Pero para aquí compartimos. se escuchará bien. Aún así, por si alguien tiene preguntas, sería bueno que Que se está escuchando, fenomenal. Vale, genial. O sea, si conseguís entenderlo, pues para... Bueno, vamos a ir en orden, ¿de acuerdo? Vamos a comenzar con las preguntas para la conferencia de la doctora Leticia Cortina y continuamos con las de doña Mónica Sanz y después con doña Patricia Millán. Así que, bueno, no sé si alguien quiere animarse a abrir el debate. Yo sí que... no voy a decir esa horrible frase de más que la pregunta es un comentario. Pero, pero sí que es verdad que, bueno, me ha gustado muchísimo tu intervención, Leticia, y me gustaría simplemente que en cuanto
en cuanto nos has puesto estas imágenes de lo que es el todo y lo que es la parte y cómo eso se concibe, yo me he acordado, no sé si estoy en lo cierto, acláramelo, pero me ha recordado mucho al discurso a la conversación, perdón, entre Gandalf y Saruman, cuando Gandalf le dice a Saruman que ha roto algo para ver cómo es por dentro, ¿no? No sé si es un poco tu idea. A ver. ¿Así se me oye? Vale. Va precisamente por ahí. De hecho, todo lo que va a caracterizar la acción de Saruman es ruptura. Y el elemento de sublimación de Gandalf en blanco es precisamente la anulación de eso. Entonces, esta ruptura de la luz, que luego se constata cuando el propio Gandalf le dice tu vara está rota, que es cuando se ve que se parte, no te rompo la vara, sino tu vara está rota. Está sin duda por ahí. Es uno de los múltiples ejemplos de ruptura como elemento vicioso, con separación en partes. Pero ese diálogo es sin duda clave. O sea, de hecho, es a mí uno de los que para mí detonó la conciencia de que estaba operando este patrón ahí dentro. Que no lo he proyectado, yo lo he encontrado mirando los textos. Claro. Sí. Qué bien. Pues muchísimas gracias. ¿Alguien más tiene preguntas? ¿Quiere comentar algo respecto a...? Sí, por favor. Yo creo que intento. Sí, se hace falta porque si no, no lo escuchan en Twitch. A ver, me va a costar un poco articular esto, ¿vale? Porque es más, creo, un pensamiento en voz alta y a lo mejor más charla de cafetería que de sala lo que voy a hacer. Primero, me ha parecido fantástico cómo hilas el concepto de la hoja como origen del todo, que bueno, lo hila un poco, pero lo hila Tolkien y tal. Y me parece también fascinante, esto es una cosa más tal vez conceptual que hace un poco todo el curso de letra, o tal vez me parece fantástico la capacidad analítica de, o sea, cuántas veces tienes que leer cada artículo para sacar en concreto cada párrafo que has desmenuzado. Tú o, bueno, mucha más gente, ¿no?, que hace este tipo de tarea de investigación. ¿Cómo se hace ese trabajo? ¿Cómo se llega a, estoy leyendo El Señor de los Anillos y, joder, este párrafo en concreto en el que están hablando Gandalf y Saruman, en concreto, y no el resto de 7.800 párrafos que hay en el libro? ¿Por qué esto merece estar aquí y cómo ir con otro párrafo en concreto de otro libro entre los 100.000 párrafos más que ha escrito Tolkien en su vida? ¿Cómo esos 4 libros se juntan todos? ¿Cómo llegas a sacar ese hilo argumental? Es una pregunta interesante. Habría ahí unos cuantos elementos a juntar, empezando por, bueno, yo tengo una inclinación previa, natural, a este tipo de análisis, que también ayuda, pero hay un soneto de Quevedo que a mí una vez me impactó cuando lo oí la primera vez, porque yo vengo de la cultura de que los niños listos tenemos que estar leyendo mucho. Y el soneto, que se llama Desde la Torre, comienza: retirado en la paz de estos desiertos, con pocos pero doctos libros juntos, vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos. Con pocos pero doctos libros juntos. Ese es el elemento clave para mí. La cuestión principal es que yo he leído a Tolkien directamente, muchas veces con mucha atención. No incontables veces, muchas veces y con mucha atención. Lo que nos pasa muchas veces es cuando intentamos averiguar qué quiere decir un texto, buscamos fuera del texto. Eso, bueno, constantemente. ¿Qué habrá querido decir Platón? Pues voy a leer a un comentarista de Platón que me comenta este diálogo, en vez de leerme el diálogo 7 veces. Y eso es un elemento claro. Yo, animada por esta idea, he procurado leer mucho a Tolkien directamente para no confundir lo que dice con lo que se dice que dice. Por otro lado, la memoria. Ahora que está tan denostada, no hablo de la cantinela, pero recordar lo que has leído, que es volver a pasar por el corazón lo que has leído, de una manera que no te pueden quitar, que es cuando lo tienes tú. Entonces, para mí ha sido más esta lectura metódica que me ha llevado, metódica y bien saboreada, que me ha llevado a detectar estos patrones. A partir de estos patrones, pues he podido ver constancias y divergencias. Y yo te diría que eso es lo principal.
Todo lo demás es elaboración sobre aquello. No sé si te contesto, pero es que es bastante... Es una pregunta que da para mucho, sí, claro, sin duda. No es tanto una pregunta, a lo mejor como un tema. Sí, sin duda. Yo creo que Leticia ha respondido estupendamente a él, pero yo le habría dicho, como diría Miguel, es un don. También. Apropiado para tu Hay elementos de las dos cosas, sin duda. Bueno, no sé si hay por ahí alguna pregunta más para... Adelante, por favor. Sí. Por aquí, por la primera fila. Claro, perdón. Pues por animar la participación y hacer un poco de abogado del diablo, nunca mejor dicho. Has dicho una frase, bueno, pues en estas cosas, sobre todo en el Ainul Lindal, está todo, como debe de estar, en el plan completo. Has dicho, claro, porque Melkor tenía pensamientos propios, ¿no? Y se presenta en un contexto negativo. Bueno, entiendo lo que quieres decir, de corrido, pero no es completo, no es correcto desde mi punto de vista. Te digo porque, primero, lógicamente, desde el punto que los Ainul o las almas nuestras son individuales, lógicamente, al menos uno de los millones o billones o infinitos tiene que equivocarse, tiene que pecar, caer, porque si todos estamos de acuerdo, no ha habido individuación, ¿no? Esto lo trabaja también C.S. Lewis, hablando de los golpes que nos da la vida, el dolor, son los que construyen el rostro, con el cincel, ¿no? El escultor. Y por otro lado, Ilúvatar muestra que si bien evidentemente no siguió la partitura, tampoco se salió de ella, porque no se puede, como dice, cualquier cosa que imagines se redundará en hacerlo más glorioso y imprevisto, ¿no? Entonces, no, tener pensamientos individuales diferentes no es malo, como por sí podrá ser exitoso o no, tal. En el caso de Melkor, pues hombre, evidentemente en la parte que nos toca sufrir a nosotros los humanos, que es las debilidades de la carne y demás, y el dolor espiritual, la soledad, pues sí, eso no tenemos como malo, porque tú acabas de hacer un negocio de la soledad de otra manera. Yo tengo muchos libros en casa, pero no te creas que puedo leerlos, ¿sabes? O sea que no funciona mucho esa teoría. Ya estoy perdiendo el hilo, a ver con qué iba a concluir. Bueno, que el desarrollo de la individualidad es el motivo de la creación y lo habla Ilúvatar, ¿no? Dice, la nieve no existía en la partitura, ¿no? Son los extremos que ha creado y esa es su contribución. Los otros, o sea, era el mayor de los Ainul y lo sigue siendo. Era el que tenía parte en los dones de todos sus hermanos, es decir, el que tenía la situación, las condiciones ontológicas más óptimas para generar una estructura totalizadora en este sentido que digo yo. Planteas algo interesante porque nosotros tendemos a pensar que de ahí ese matiz, que esto del pensamiento propio, lo autónomo, el libre arbitrio, es lo más mejor, lo digo así porque es un pensamiento un poco tosco, pero es lo que está un poquito en el sentido general, y que el ceñirse, el acompañar, el obedecer unas reglas suele ser lesivo a la individualidad, que creo que es un poquito lo que estás recogiendo. Yo no creo que eso se dé precisamente en la obra de Tolkien para nada, ni siquiera en el Ainul Lindale. Por eso ese matiz de lo de los pensamientos propios. Lo primero que hace Ilúvatar es generar seres tan distintos, que no se entienden entre sí, que tienen que hacer un trabajo durísimo y aprenden lento para entenderse entre sí. Lo característico de Melkor es que él se niega a aprender de los otros, se aísla, se cierra.
Y eso es lo que le va a volver torpe, incompetente, pobre, infértil. Porque todos los demás están inflamados cuando cantan, incluido él, de la llama imprecedera que tiene la capacidad de genuina creación. Y tienen para adornar el tema genuina libertad. El tema de la libertad, hay música y algunos autores que creen que es un poquito ilusoria. No lo comparto en absoluto. Y luego a lo largo de toda la historia, inclusive en la música, no hay ningún año que reciba castigo por operar de forma autónoma, incluso si desobedece instrucciones generales. Ulmo, con muchas ocasiones, opera de forma independiente a las órdenes de Mango y ahí apurando incluso ciertas directrices. Bien, se van todos de la Tierra Media, pero bueno, de Habana o Roma, siguen yendo por ahí, Melian se da paseos, Melian se casa con un elfo, ¿pasa algo? No pasa nada. Tyrion le dan una ruta en el cielo, está todo el día saliéndose. ¿Se dice en algún momento de su tema que él lese en beatitud por esta conducta individual? Nada. Este tema en ese sentido no es tanto esta individualidad, esta contribución autónoma de personalidad separada, que los años la tienen muy bien distinta, sobre todo si vemos el proceso creativo de Tolkien que hacia el Silmarillion que nos entrega Christopher está más sintetizado. Tienen personalidades muy diferentes. La clave de Melkor es que se cierra a la relación. Quiere mandar, quiere decidir, es yo entiendo mejor que tú y que tú y que tú y que tú, lo tuyo. Y ahí es donde la fastidia. Y de hecho Melkor, por crear la perturbación, tampoco recibe castigo. Los castigos los van a empezar a recibir los años en la medida que atentan contra la integridad de los hijos de Ilúvatar, principalmente. Y las acciones contra el mundo que atentan contra la cualidad de hogar del mundo para los hijos de Ilúvatar. Ahí sí que corta, ahí sí que se pone un límite. Pero por lo demás son perfectamente autónomos y tienen una capacidad de iniciativa inmensa. Y eso sí que está muy claramente recogido en los textos. Yo creo que ese es el matiz importante. Por eso ese subrayado de pensamientos propios que hace Tolkien ahí. Pero bueno, tiene esta ambigüedad que sí que se puede dar. Y eso sí, un detalle que tú has resaltado que mucha gente se le escapa, sobre todo de cara a valorar si el mal está venciendo, si el mundo se está viniendo abajo con el paso del tiempo, que nada se puede salir del curso del signo de Ilúvatar, que todo tiene la fuente última, inclusive el mal. Pero eso no es mérito de la individualidad del personaje, es mérito de la supercoherencia del diseño de Ilúvatar, que eso sí que encaja con esta idea. Entonces yo ahí creo que entiendo de dónde vienes, pero yo lo matizaría y creo que de hecho es una réplica muy interesante que la Lindale nos da a esta idea de libre albedrío como una forma de independencia, en vez de como una forma de creatividad máxima y máximo compromiso con la realidad. Creo que es por donde va más la noción de subcreación de Tolkien. Pero bueno, suelta un rollo enorme, perdón. No sé si te he contestado. Perfecto. Muchas gracias, Leticia. Si no hay ninguna pregunta más para esta conferencia. ¿Hay? Bueno, luego tenemos el café. Sí, vamos a... es que para que dé tiempo... Yo es para el resto, no solo para el resto. No, vale. Sí, o sea, vamos con ello, pero para que dé tiempo a hablar con las tres ponentes. Sí, la pregunta está antes. Vale. Dice en Twitch Juan Reinberg que desde Buenos Aires ha empezado a leer a Mallory y fue gracias a Tolkien porque quieres leer su Arturo teniendo un contexto previo con Mallory y Tolkien. Y eso me hace pensar qué perspectiva, ya que estamos hablando de las nuevas perspectivas, que otros autores recomendarían las tres ponentes para cambiar nuestra perspectiva, la que ya tenemos, con respecto a Tolkien, que yo creo que todos tenemos la nuestra, cada uno vamos a tener una diferente. ¿Qué autor o autora os ha hecho, o autore, os ha hecho cambiar esa perspectiva sobre Tolkien? ¿Yo? Sí. Va a sonar repelentemente sesudo, pero Dioniso Areopagita. Le he leído unas meditaciones que establecen un patrón simbólico de la realidad que encaja muy bien con... Me ayudó muchísimo a entender lo que yo entiendo que en Tolkien es una cosmología sacramental. Entonces, a lo mejor no te sirve a ti como aproximación, pero bueno, sería mi respuesta honesta. Así que, si no, pues te diría que leyeras a Goethe.
que leyeras sobre la visión de la obra de arte que tiene Goethe. Dado que ha mencionado a Goethe y Tolkien tienen muchos puntos en común en la idea de la autonomía de la obra de arte y siendo un autor más moderno puede ser un poquito más cercano. Así que espero que la respuesta te sea de más ayuda. Me ha venido de golpe. A mí me ha ayudado a cambiar mi perspectiva y de hecho hoy en día esta perspectiva está cambiando. Cuando nosotros empezamos a leer a Tolkien oímos muchas veces aquello de no, quiso crear una mitología para Inglaterra, que Inglaterra no tenía. El Eder, lo sabéis bien, que hemos estado hablando de ello por Twitter. Realmente hay un autor que sí que ha conseguido crear una mitología para su país de una forma fantástica y ese es Andrzej Sapkowski. Cuando yo leo los libros de Andrzej Sapkowski veo Europa y veo Polonia y veo una Polonia destrozada por la guerra, veo una Polonia manoseada por el poder, veo una Polonia en constante litigio, digamos. Pero no porque él sea polaco, me parece, cuando yo lo he leído he visto un sentido realmente europeo de estos países que han sufrido tantas y tantísimas guerras, tantos bombardeos y tantas divisiones, que creo que un autor, por ejemplo, estadounidense, no sabría del todo traspasar a la literatura. Yo siempre digo que Sapkowski es fantasía sucia, porque parece realismo sucio en clave fantástica. Esto también me ha ayudado a darme cuenta de que Tolkien realmente esa intención que tenía de crear una mitología para Inglaterra, si realmente existió, porque ahora estamos leyendo con otros ojos esa afirmación, fue desterrada muy pronto. Es decir, hoy en día, si se lee a Tolkien con profundidad y se atiende a sus cartas, sobre todo cuando dice aquello de absurdo, ya no es de recibo y ya no es firme y de haber cavilado sobre la obra de Tolkien, es decir, que él escribió una mitología para Inglaterra. Entonces, con el contraste de Sapkowski, que sí que me parece que lo consiguió, Tolkien realmente abandonó la idea bastante pronto. Pues yo voy a recomendar las cartas de Tolkien para que, escuchando a la propia voz de Tolkien, nos quitemos muchos prejuicios contra él. La biografía que ha salido este año o el anterior de Edith Tolkien, de Galland Edith Brad, y Árbol y hoja, que es fundamental para entender la concepción de Tolkien sobre el arte. Muy bien, muchas gracias a las tres. Vamos adelante con las preguntas para la conferencia de Mónica Sanz. Ya hay una por allí. Quería comentar que me ha chocado mucho lo que has explicado de los cómics como símbolo fascista. Para empezar, porque bueno, no queda nada cerrado. Y luego porque me da miedo. Porque bueno, uno piensa que artistas se reconoce, pues uno lo que se queda abajo. Pero esto parece algo mucho más, no sé, retorcido. No sé, sin más, no tengo pregunta al respecto, pero es un shock. De hecho, cuando se habla de Tolkien como ideología fascista, todo el mundo recurre a aquello de todos los malos son negros, lo cual es falso, o todos los buenos son blancos, lo cual es también falso. Se habla incluso de su influencia del apartheid. Él vivió hasta los 3 años allí y rechaza directamente el apartheid en una de sus cartas. Pero realmente, de hecho, hay un ensayo escrito por un inglés en el cual él defiende que los hobbits son fascistas directamente. Hay que tener en cuenta que los hobbits son una sociedad muy cerrada, con mucho rechazo al exterior. Se ve incluso en Bree, que Bree no forma parte de la comarca, es un lugar en sí mismo, en el que conviven hombres y hobbits, pero de todas formas no les gusta que vengan ni los hobbits de la comarca ni los hombres del fuego. Entonces esto se traduce cuando una persona usa su propia aplicabilidad con su propio ser y su propio pensar, se traduce en que no vengan los inmigrantes, por ejemplo. El uso de utilizar al humilde, como he comentado en la charla, es para poder distanciarse de los usos de las grandes figuras que había hecho clásicamente el fascismo. Como he comentado antes, el Cid, Santiago, además,
son el propio Viriato, la resistencia en Numancia, ¿no? Que se utilizaban como símbolos aquí, que dirían ellos si lo vieran, ¿no? Entonces, para alejarse de esa grandilocuencia, de esa búsqueda de grandes héroes, defensores de la patria, lo que intentaron fue volver atrás y utilizar un lenguaje completamente nuevo para decirle a esa nueva audiencia: hey, nosotros no somos los fachas de antes, nosotros renegamos de Mussolini, no nos ha gustado el régimen de antes, pero tenemos este mensaje y te lo vamos a dar de una forma, lo primero, que la vas a entender fácilmente, y lo segundo, que no te vas a dar cuenta de lo que te estamos contando. Sí, da miedo, es cierto, da miedo. Como dije, aquí en España los 2 ejemplos que hay hasta la fecha, 2, son muy torpes, pero si el día de mañana se empieza a utilizar a Tolkien en los movimientos de ultraderecha, podría calar un mensaje bastante importante, ya que con la aplicabilidad de la que Tolkien dota todos sus escritos, cualquier persona de cualquier país, en cualquier momento histórico, puede leer El Señor de los Anillos, puede leer El Hobbit y sacar algo de allí, ¿no? Tiene estas 2 caras la aplicabilidad. Cuando haces una alegoría, como por ejemplo hacía C.S. Lewis, es Aslan igual a Cristo, no hay más. Pero Tolkien quería utilizar esta aplicabilidad también como un reflejo de los cuentos de hadas, que valen para cualquier sociedad, para cualquier niño de cualquier edad. Todos sacan su propia conclusión. Por ejemplo, yo conozco el caso de un alumno de un amigo mío, que este amigo mío hizo leer a toda la gente de su clase El Señor de los Anillos y después les preguntó que con qué personaje se identificaba. Y este chico dijo que con Gollum. Los compañeros de clase se rieron mucho. ¿Qué ocurre? Que este alumno en concreto había tenido una vida extraordinariamente dura, ¿no? Él afirma que a través de los personajes favoritos de cada persona puedes saber mucho de las personas que han leído a Tolkien. Tiene esa cualidad de hablarte en primera persona, de utilizar la palabra, como dice él sobre los cuentos de hadas, la palabra mesa, y que a tu cabeza llegue las mesas normativas, pero tú la conviertas en tu propia mesa. Es ese peligro, entre comillas, de la... Luego tenemos otros ejemplos, como por ejemplo los contraculturales subculturales, que son interesantes porque sí que transmiten un mensaje, pero sin una intencionalidad ideológica. Es decir, que una drag queen se vista de Gollum y haga un número sobre Gollum para hablar de cómo se veía anteriormente, antes de ser drag queen, no haber encontrado su identidad, pues es un mensaje, la verdad, muy interesante. La apropiación de la extrema derecha también es interesante desde el prisma de los estudios culturales. Y aún hay muchos campos de los estudios culturales que están sin investigar. Por lo cual, os animo a todos a intentar buscar a Tolkien en los rincones y saber por qué esas personas utilizaron a Tolkien en ese momento. Muchas gracias, Mónica. Puede que haya alguna pregunta más, pero yo voy a colar la mía. Yo tenía una pregunta para Mónica, y es que esto que has comentado de los movimientos de extrema derecha, como intentando mirarse en un espejo de un gran héroe del pasado o de una civilización. No sé qué pensarás tú, pero a mí me ha recordado a algo que leí hace poco, que dice que hay se ha hecho como una especie de estudio, no sé hasta qué punto muy serio, que, por lo visto, la mayoría de los hombres piensa varias veces al día en el Imperio Romano. Yo también. Lo conozco. Es verdad. Yo he ampliado el estudio y sé que es el imperio, o sea, son los hombres y los sí. Pero sí que es verdad que a mí esto me llama mucha atención, ¿no? Porque yo me dedico a estudiar el Imperio Romano e intento pensar en ello lo menos posible. Entonces se me hace muy raro que haya gente que fantasea, o sea, como su lugar seguro es el Imperio Romano. Pero ocurre. Entonces, puede ser, o sea, ¿tú crees que puede ser que a lo mejor para ciertas personas de cierta ideología pues están como un mundo hobbit de vida sencilla, como que les active, o sea, por un lado, la parte épica del Señor de los Anillos les activa eso que les activa el Imperio Romano. Y por otro lado, la vida sencilla, el campito, no hay extranjeros, hay mucha comida, puede como servir de gasolina para alimentar una necesidad de, pues al final los fascismos siempre suelen surgir en ambientes donde hay desigualdades sociales y demás, triunfa el populismo, entonces no sé.
No sé si... Un alejamiento de la máquina, Sí, aunque eso sí es. que se idealiza la industrialización, hay un alejamiento de la máquina. También utilizan el tema del acercamiento al mundo natural para llegar incluso a las personas de más edad. De antes todo esto era más bonito y antes se hacía mejor. Los hobbits dirían estas cosas. De hecho, el propio Tolkien, cuando volvió a los paisajes de su infancia, dijo, lo han destrozado todo con el ferrocarril. Lo que comentas del Imperio Romano es muy curioso porque ese mismo día yo cité a Tolkien, en una de las cartas habla del Imperio Romano y dice que a él el Imperio Romano tampoco le gusta mucho y de hecho él hubiera dado mucha más importancia a la libertad de las Galias, ¿no? y le hubiera interesado más otro tipo de civilizaciones que había en ese momento. Aquí estamos hablando también de la dinámica del poder, que esto está muy entroncado con las imágenes y con las idealizaciones que se producen mirando a un público femenino y a un público masculino. Esto está muy estudiado, por ejemplo, en el mundo del cómic. Cuando dicen es que esta heroína está súper desnuda, nos muestra absolutamente todo y entonces los hombres dicen, ya, pero He-Man está petado. Es como si no es, pero no está sexualizado, sino que es una imagen, una idea de poder. Pues pasa lo mismo con esto, ¿no? La población masculina del Imperio Romano, de esto que hemos hablado, las dinámicas de poder van a buscar idealizaciones poderosas. Lo que hicieron los italianos en un principio fue buscar esta otra idealización para que no cantase tanto, digamos, ¿no? Para que no fueran diciendo, aunque realmente en el canal de IRC montaban reuniones que llamaban a contestar a la llamada del cuerno de Boromir, porque lo hacían así, no se fijaron tanto en, por ejemplo, el Imperio de Gondor o demás. Si te das cuenta, en el Reino Unido no hizo falta ese cambio de paradigma. Ellos se fijan en los númenóreanos, en los Rohirrim, que son como sus antepasados. Lo que hemos dicho antes de la resistencia ante la Puerta Negra. A ellos no les ha hecho falta cambiar este discurso para llegar a un público. Sin embargo, en Italia sí que hizo falta. ¿Por qué? Porque hubo un régimen fascista durante muchos años y una Segunda Guerra Mundial muy cruenta. Entonces, para que la gente no identificase inmediatamente sus políticas o su discurso con eso que acaba de ocurrir, ellos cambiaron el paradigma y fueron desde las bases. Genial, muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta por ahí? Para Mónica, por ahí parece que hay una, ¿no? Ah, no, me indica la hora. Vale, sí, pero todavía tenemos unos minutos. No, era esto que nos diera, para que nos diera el punto de los descansos. Pero hemos empezado 5 minutos tarde el debate. Que es la moderadora, ¿vale? Todo correcto. Un debate no termina pronto ni tarde, sino cuando explota. Muy de las pelis. El turno de preguntas finaliza con las preguntas sobre la conferencia de Patricia Millán. No sé si hay alguna por ahí, yo voy teniendo una también. Vale, he visto una mano levantada, pero como ya no es fácil, pues voy a continuar. Patricia, se me hace muy raro llamar de Patricia. Llámame Loti. Yo quería preguntarte, bueno, se sabe que Tolkien no era muy amigo de lo artúrico, a pesar de que le influía más de lo que él creía, igual que los celtas, pero bueno, no voy a entrar en ese jardín. La cuestión es que a mí yo no sé si el origen de que a él no le guste la mitología artúrica o el ciclo artúrico es tanto, como tú has comentado, porque tiene ese elemento grecolatino, o incluso también porque no le gustaba mucho el amor cortés, cosa que menciona, creo que en alguna de sus cartas. Pero también yo veo ahí como un elemento de desafección de Tolkien hacia el artúrico por la persona de Charles Williams, este miembro de los Inklings que era un poco, bueno, pues hacía estas novelas así como neo-artúricas y era un hombre muy esotérico. Entonces, es verdad, era esotérico. Entonces, no sé si a Tolkien les agradaba mucho y creo que esto fue también en parte un motivo, ¿no?, de su alejamiento de C.S. Lewis durante un tiempo. El caso es que yo no sé si tú crees que realmente él desecha lo artúrico por su contenido o por sus experiencias vitales en torno a ello.
Porque, perdóname, porque a otros esotéricos, como Morris, en parte, Sí. no lo rechaza. A Morris no solo no lo rechaza, Morris, uno de los primeros libros que escribe es La defensa de Guinevere, y luego dentro del contexto como artista pictórico sí refleja mucho la leyenda artúrica con Barnes Jones y demás prerrafaelitas. Mi teoría, que es totalmente infundada y basada en las cartas y en general en el carácter de Tolkien, es que a Tolkien no le gustaba nada. Punto. No le gustaba nada. Todo le parecía mal. Shakespeare tampoco le gustaba. No le gustaba la mitología celta porque era celta. No le gustaba el artúrico porque a los demás les debía gustar, entonces a él no. Es lo único que él, después de escarbar un poco por qué le caía mal tanto... Mallory no le gusta, Mallory mal. Y luego su Gandalf es verdad que tiene mucho de Merlín. Merlín es el mago arquetípico. Saruman tiene mucho de Merlín también, porque Saruman y Merlín se dejan tentar y eso les lleva a la destrucción. Una cosa que realmente diferencia al mito artúrico de Tolkien es el héroe. Tennyson, por ejemplo, elabora un héroe en sus Heridos del Rey, el rey, Arturo, que es perfecto. Sin embargo, los héroes de Tolkien nunca lo son. Frodo es humano, Frodo duda, Boromir acaba mal, sorpresa para nadie. Entonces, ¿por qué a Tolkien no le gustaba lo artúrico? Porque a Tolkien no le gustaba nada. Ya está. Le gustaba Morris y sus cosas de norteño. Ya está. Perfecto. Por ahí está la última preguntita y después de así os dejo que os vayáis a tomar un café. Hola. ¿Tendremos por fin para hacer conferencia influencia de Morris y Tolkien o qué pasa? ¿Vas a seguir? Me alegra que me hagas esta pregunta. No. Hay otra cosa. Un estudio de los libros de cocina que han salido últimamente gracias a Tolkien, los que ha sacado Minotauro y los que han sacado editoriales independientes. Nos darás sesión práctica también. No, porque no vamos a tener cocina. Oh. Cocino mejor que hablo en público. Pues nada, muchísimas gracias. ¿Qué estáis viendo la pantalla? Primicia. Vamos a cerrar esta formidable primera sesión. Muchísimas gracias a todos por vuestra participación y un aplauso a los ponentes.